Hola, ¿qué tal? Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo hablará acerca del cuestionamiento ético sobre el caso Vacunagate. Este trabajo está dividido en 5 puntos. Comenzaremos con el primero, nuestro equipo. Nuestro equipo está conformado por Alisa Chaparro, María Pía Valdés, Xiomara Portella, Jenny Heredia, Carlos Quispe, Alessandro Rivas y quien les habla, Valeria Núñez. Punto número 2. Contexto histórico. El presente caso está situado a finales del año 2020, mismo año donde se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en el país. Después de haber pasado por más de 2 meses de confinamiento, el Perú quedó devastado tanto económicamente como psicológicamente. Los casos por COVID-19 iban aumentando de manera muy rápida y los muertos por día eran cada vez más. El país había pasado por momentos de mucha angustia y desesperación. El sistema de salud estaba colapsando, no habían camas UCI y el precio del balón de oxígeno superaba los 5.000 soles. Si bien este caso sucedió a finales del 2020, no fue hasta inicios del 2021 donde se dio a conocer, en plena segunda ola y cuando recién se había iniciado la primera campaña de vacunación en el país. Punto número 3. Presentación del caso. A inicios de 2021 se propagó un escándalo por la inoculación irregular de 487 personas. Este escándalo fue uno muy sonado en todo el mundo, no solo en Perú, ya que los involucrados recibieron más de una dosis, recibieron 2 dosis de la vacuna que llegó como cargamento extra para los ensayos clínicos de la fase 3 de esta vacuna. En este grupo de casi 500 personas habían altos funcionarios públicos, entre ellos el más resaltante, el expresidente de la República, Martín. Este caso fue muy indignante ya que muchas personas estaban muriendo y los que verdaderamente estaban en primera línea, como los médicos y enfermeras, no recibieron ni una dosis de este cargamento extra. Bueno, en este caso en particular hubieron un montón de actores involucrados, desde los que cometieron estas faltas legales y éticas, que son miembros de Cancillería, autoridades de las mismas universidades donde se realizó este tipo de estudio, equipos de investigadores, docentes e incluso miembros y exmiembros pertenecientes a la Iglesia Católica. Y también el más resaltante y más importante, Martín Vizcarra, expresidente de la República. Y por último, la población peruana, que fue la más afectada por este tipo de irregularidades y a su vez hubo mucha indignación por la falta de ética profesional de estos funcionarios. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a explicar por qué, según el grupo, es un caso ético donde se presenta el conflicto ético en nuestro tema, que es Vacunagate. Bueno, este es un ejemplo de un caso ético, ya que podemos ver cómo un grupo de personas con un alto cargo y poder político utilizan esto de manera egoísta y corrupta. El conflicto ético en sí se presenta no solo en la gran corrupción y mal uso del poder por parte de este grupo de personas, sino que también en la hipocresía, en las mentiras, el egoísmo hacia el pueblo peruano por parte de este grupo. Incluso el mismo presidente, que tiene que dar un supuesto ejemplo y sacar adelante a su país en los momentos más difíciles como ese, ha ignorado por completo la salud de todo un país entero para solo beneficiarse él y sus allegados. Bueno, eso sería todo y le doy pase a mi compañera. Muchas gracias. Adela Cortina, en su libro ¿Para qué sirve realmente la ética?, desafía el concepto de moral, negando de que la moral solo se puede cuestionar si es que se daña a alguien. De hecho, ella plantea una idea bastante interesante, la cual se basa en que sí, la moral implica no dañar a nadie, pero también implica no realizar acciones repugnantes. A lo largo del desarrollo de esta idea, el lector puede ir concluyendo en que esta idea básicamente se puede resumir en que el hecho de actuar a puertas cerradas no significa que no esté mal. Engañar, mentir, incumplir una promesa a alguien ya implica violaciones a normas y principios morales.
Esta idea se puede relacionar bastante bien con el caso de Vacunagate que estamos analizando, ya que los actores involucrados de este caso actuaron a puertas cerradas, a espaldas de todo un país, a base de engaños, mentiras, injusticias e incumplimientos de promesa. Y para alivianar su cargo de conciencia, ellos se plantearon, si es que el pueblo no se entera de lo que estamos haciendo, entonces no saldrán dañados y por ende no está mal. Pero sí estaba mal, porque incumplieron diversas normas morales, como la de engañar y mentir a todo el país, o la de incumplir una promesa. El mismo presidente prometió ponerse la vacuna una vez todo el Perú la tenga puesta, y lo incumplió. O poner su propio bienestar por delante de todo el bienestar de un país que necesitaba las vacunas más que ellos, personas con enfermedades, con edad avanzada, que estaban muriendo en los hospitales, pero no les importó. Igual actuaron como actuaron sabiendo las consecuencias que eso podía traer. Y también incumplieron una norma moral grandísima al hacer un uso injusto de su poder, un uso injusto de la distribución de las vacunas y abusaron del poder que tenían en ese entonces. Analizando el caso escogido, podemos observar y relacionarlo con el tema de la libertad, por ejemplo. En la libertad es el poder elegir cómo actuar en la sociedad y también podemos relacionarlo con la responsabilidad. En la responsabilidad es la actitud de asumir y responder las acciones que uno hace. Por ejemplo, en el libro de Sabater nos dice que el único deber y responsabilidad de las personas es no poder comportarse de manera imbécil. Y bueno, en este caso de Vacunagate, las personas, es decir, los funcionarios públicos y el expresidente Martín Vizcarra se ha comportado de manera imbécil al vacunarse antes que los demás prácticamente. Bueno, estoy de acuerdo con Sabater, ya que ese tipo de comportamiento lo posee una persona imbécil y termina prácticamente hundiéndose por sí mismo. Tras haber engañado a un país entero y haber involucrado a varias personas que realmente ni siquiera estaban en el padrón de vacunación, eso les hace comportarse como unos bárbaros que no tienen piedad sobre los demás, ya que había mucha gente falleciendo esperando la tan ansiada vacuna que al final prácticamente ellos se lo pusieron, ellos fueron los primeros en ponerse. Bien, de esto podemos llegar a la conclusión que siendo funcionarios públicos y teniendo que velar por el bienestar de los demás, hicieron un mal uso en su responsabilidad y en su libertad que se les dio. Los principios, valores y virtudes son propios de una persona. Cada uno de estos conceptos es prácticamente nuestro por antonomasia. Pero lamentablemente no todos saben aplicarlo a su día a día, como es el caso de Martín Vizcarra, el expresidente y el resto de funcionarios. Estas personas díscolas aparentemente no tenían conciencia de sus acciones, y esto me hace apelar la frase de Cifuentes en la Ética en 100 preguntas, en donde dice: la clave de todo está en el conocimiento, y la ignorancia es más bien la que nos lleva a actuar mal. O sea, personas que no sabían nada prácticamente actuaron por instinto y por supervivencia. Pero reformulando la pregunta de ¿en dónde están sus valores? Creo que prácticamente con el hecho de querer hacerlo a escondidas de todo un país, se ve la ausencia de los principios, y también con el hecho de que se haya vacunado, mientras literalmente cientos de personas morían a falta de esas vacunas, nos hace ver a todos la ausencia de valores que tuvo en el momento. Conclusiones del caso Vacunagate. Una de las virtudes más importantes para un presidente es la virtud del conocimiento, y no solo el conocimiento general, que sí es muy importante, pero tener conocimiento de aspectos como la justicia es de suma importancia, y es una virtud que se ve muy ausente en la problemática analizada. De acuerdo a Cifuentes, en su libro La Ética en 100 preguntas, la clave de todo está en el conocimiento, y la ignorancia es más bien la que nos lleva a actuar mal. De hecho, Sócrates sostiene que hay una conexión directa entre la virtud del conocimiento y su ejecución. Por ejemplo, si sabemos lo que es la justicia, seremos más justos.
En el caso de Vacunagate, vemos que a los involucrados les faltaba desarrollar la virtud del conocimiento y que por ende actuaron mal. Claro, esto si es que nos basamos en el análisis de Cifuentes y Sócrates.